Hola, bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de La Salud de Nuestra Gente, programa número 29 de esta temporada, nuestra novena temporada en el aire y 310 programas desde que hemos comenzado con esta emisión acerca de salud, tratando de llevar hasta su hogar información acerca de prevención de enfermedades y también, por supuesto, acompañados de médicos y personal de la provincia que nos cuentan todo acerca del diagnóstico de determinadas patologías y, por supuesto, los tratamientos a los cuales podemos acceder aquí en nuestra provincia de Misiones. Ya están habilitadas las líneas de teléfono para que usted pueda comunicarse desde su casa, llamarnos para alguna pregunta que se le ocurra, así que puede comunicarse con el teléfono del canal al 03764 42 10 40 o hacerlo por vía de mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al 3764 19 81 28. La salud de nuestra gente está en las redes sociales, por supuesto, estamos en todas las redes sociales. Nos puede buscar en Facebook como La Salud de Nuestra Gente, le da me gusta, se transforma en nuestro seguidor allí en esa red social y accede a la programación que tuvo lugar el programa anterior. Allí podrá ver la iconografía, estarán las fotos disponibles, están videos cortos donde hay una pregunta al profesional que haya asistido ese día que nos cuenta sobre determinado punto que se trató en el programa. Y por supuesto, si quiere recomendarle el programa completo, porque hay otra persona que le interesaría ver todo el programa con todos nuestros invitados, puede acceder a la otra red social, a la red de YouTube, buscarnos como La Salud de Nuestra Gente, también transformarse en nuestro seguidor y accede a los videos completos de la programación, no solamente de la semana pasada, sino de las semanas anteriores, de los meses e incluso de los años anteriores. Comenzó el mes de octubre y como todos los octubres estamos de alguna manera concientizando, por ahí mi atuendo que estoy con el saco rosa que acompaña justamente a eso, estamos concientizando acerca del cáncer de mama, de la patología y por supuesto haciendo referencia a la prevención, que este es el pilar fundamental del programa. Por eso siempre decimos que lo mejor es llegar antes y para llegar antes tenemos que prevenir, tenemos que concientizar para que la gente asista a sus controles correspondientes. Bueno, siempre se me pasa de agradecer a determinadas personas que hacen posible este programa. Quiero siempre agradecerle a Adriana Poles, que es nuestra productora y que está presente programa tras programa, a Laureano Figueredo, que es el editor en general de todo esto, y por supuesto a todos los camarógrafos que están detrás de cámara, también a la edición, a la gente del control, a los sonidistas que nos acompañan y que por ahí uno en la vorágine del programa se pasa de saludarlos. Bueno, muchas gracias por estar siempre presente y también voy a agradecer a las personas que nos siguen, a nuestros televidentes. Nos hemos encontrado en la calle el otro día filmando una nota con una persona de Puerto Rico que estaba en un sanatorio de aquí de la ciudad acompañando a su mamá y que nos dice que nos ven todos los jueves, como siempre, La Salud de Nuestra Gente presente en el hogar, así que bueno, saludos a todos los que nos están siguiendo. Y dos saludos extras, uno es para Ramírez, que es del estacionamiento, que me dice todas las semanas, mandame saludos, allá está, saludos para vos Ramírez esta vez y para mi compadre que hoy está de cumpleaños. Bueno, tenemos un videíto que nos cuenta los temas del día. El primero de los temas que vamos a estar tratando es la atención de los adultos mayores. Los adultos mayores que en la pirámide generacional estamos teniendo cada vez más cantidad de adultos mayores y trataremos de ver qué significa esto, cuál es el lugar que tienen y los lugares donde pueden atenderse, qué cuestiones se están realizando y cómo podemos hacer para de alguna manera mejorar la atención de este grupo generacional. La anestesia, que sabemos que es un gran punto de inflexión para el avance de la cirugía. Desde 1849, cuando se hace la primera anestesia, cambió completamente la manera de operar. Y por ello tendremos invitados aquí que nos estarán contando todo acerca del tema de la anestesia. Y por último vamos a pasar un videíto. Estuve la semana pasada en Jujuy y allí, estuve en el lugar donde Salvador Massa hizo muchas de sus presentaciones acerca del estudio de la vinchuca y el estudio del mal de Chagas, que tanto es así que cambió el nombre para pasar a ser
mal de Chagas Massa por las descripciones y algunas características especiales que describió nuestro compatriota argentino Salvador Massa. Nuestros invitados del día, el doctor Ernesto Busto, que es especialista en geriatría, el doctor Eduardo Segura, especialista en geriatría, la profesora Marcela Jurkevich, que es directora de la Escuela para Adultos, y Marcelo Mogdan, que trabaja en la Escuela para Adultos, que nos van a contar posteriormente cuáles son las actividades que realizan. Sobre anestesia va a estar el doctor Eduardo Papi, que es anestesiólogo, y el doctor Tomás Solmoirago, también anestesista. Tengo en la mesa a nuestros invitados, así que yo me voy a ir hacia allá, y en la placa va a aparecer que es el día 1 de octubre, el Día de los Adultos Mayores. Me voy a acercar aquí y les agradezco un montón que nos estén acompañando en la salud de nuestra gente. Sé que ustedes forman parte de la casa, ¿no? Porque ya han estado en otras oportunidades y fue tan grato, tan ameno lo que nos contaron que vale la pena repetirlo y como decimos siempre, el público se renueva, así que algunas cosas las volveremos a contar. Muchas gracias por estar presente. Gracias por invitarme. Bueno, empezaríamos, el 1 de octubre dice Día de los Adultos Mayores. ¿Qué sería un adulto mayor? No te pelees, ¿no? Y adulto mayor, el concepto de adulto mayor o de viejo, de geronte, es un poco estadístico porque se lo define como aquella persona que cumplió cierta cantidad de años. Según el lugar o el país donde estemos, son 60 o 65 años. Acá en la provincia, la ley de ancianidad define como anciano aquella persona mayor de 60 años. O sea que por ley somos, por lo menos dos en esta mesa, adultos mayores o ancianos. Pero entonces, anciano es lo mismo que adulto mayor. Por lo que vos me estás contando, es como una similitud, por lo menos. Y acordate lo que hablamos en un momento, vejez no es decrepitud. Ser viejo no es decrepitud, es tener historia, no cualquiera la tiene. Llegar a los 60 años, el que llegó a los 60 años y mira hacia atrás, ¿cuántos amigos de la primaria o de la secundaria o del barrio quedaron en el camino? Claro, lo que pasa es que ese concepto, que quizás esa ley fue un poco ya antigua, ¿no? Para no decirle vieja, ¿no? A estas cuestiones. El punto está en que a los 60 años, una persona, quizás hace 50 años atrás, era, entre comillas, considerada vieja. Pero actualmente, 60 años, es alguien activo e independiente. Soberano, con autodeterminación. O sea, Entonces, ¿dónde ponemos la línea? Es un dato estadístico, por eso no es un dato, digamos, fisiológico, funcional, por llamarlo de alguna manera. No es que haya una edad en donde todo cambia de golpe. Como la vida y el envejecimiento es todo un proceso, a fin de cuantificar estadísticamente enfermedades o situaciones sociales o manejos digamos, políticos, se puso esa edad, 60 años o 65 Ahora, te voy a contar una cosa. Mi papá está por cumplir 81. Mi suegra tiene 74. Mi mamá, 70. Yo les llego a decir que son viejos y nada, se termina el diálogo. Por eso digo, es un tema de acá somos defensores de decir educación y salud, salud y educación, van de la mano. Si no educas, probablemente no tengas salud. Nosotros estamos en una experiencia importante dentro del hospital de geriatría. Desde siempre pasaron escuelas por el hospital y hoy recordamos que hace muchos años, y estoy diciendo más de 30 años, había una escuela que funcionaba en lo que es el sector de la Casa del Anciano, y una vieja, 84 años, estábamos hablando y dice, doctor, escribí mi primer palabra. Y le pregunta, ¿qué escribiste? Y con un orgullo, yo nunca me olvidé, me marcó eso. Y dijo, mamá. O sea, eso fue lo que... Su primera palabra. La escuela le enseñó a escribir su primera palabra y ella escribió mamá. Y eso creo que nos impactó y hace 10 años vino la escuela de adultos mayores con su directora acá y su grupo de gente
Y bueno, y se fue concientizando, se fue agrandando y se transformó en un pulmón, la escuela se transformó en un pulmón dentro de lo que es la rehabilitación, la reinserción de los adultos mayores. No, hoy decimos, ¿cuál es el concepto, la imagen que tenemos de una persona en silla de ruedas? Y es una situación que estar sentado y no moverse. Hoy, el domingo fuimos a la Costanera y cuando salió la caminata y había mucha gente en silla de ruedas y todos felices con la alegría que puede tener cualquier persona, un chico, un adulto, y ahí está la cosa, ¿viste? A transformar esa vejez activa, ser activo. Ahí está lo que te quería preguntar, porque hay un concepto que es la autonomía, que lo nombramos recién, y se piensa, digamos, vulgarmente, que cuando se llega a determinada edad se pierde autonomía, o por lo menos se pierden las ganas, y esas ganas de estar activos también. Y con lo cual se entra como en una espiral descendente. El tener una escuela significa mantener una actividad o darle un sentido a un momento determinado. Sí, yo creo que sí, que la escuela está justamente para atender a esas demandas existentes de nuestros alumnos que son pacientes del hospital geriátrico. Y nosotros lo que apostamos siempre es, como decía el doctor, a esa vejez activa, es darle un sentido, darle la oportunidad de participación, de que ellos puedan ser parte, empoderarse de esa escuela y poder demostrar de que ellos son capaces de hacer muchas cosas. Cuando decís escuela para adultos, en el término, ¿qué incluye? Bueno, nosotros somos una escuela de adultos que atendemos a jóvenes y adultos mayores. De hecho, tenemos personas más jóvenes de 30, 35 años que se suman a nuestras actividades y comparten con nuestros adultos mayores y se sienten totalmente empoderados de la escuela. Participan con ellos de igual a igual, inclusive colaboran con las actividades, les ayudan a que ellos puedan quizás lograr esos objetivos que ellos tienen. Como dice el doctor, tenemos también muchas sillas de rueda. Para nosotros eso es algo totalmente normal. Tener una silla de rueda no es nada de otro mundo. O sea, nos manejamos como que fuera algo cotidiano. Marcelo, hay un concepto que es la labor terapia y quisiera que vos me ilustres con respecto a esto, porque vos estás en el taller de carpintería. Uh-huh. Esto significa, pues se me viene la imagen de mi abuela que tejía. En ese momento y tejía, si vos le ponías una galletita, la tejía y le hacía el crochet a la galletita, hacía el crochet a todo. Pero el tener una actividad también significa que pueden trabajar con sus manos más allá del crochet, sino con algo, en este caso, madera, por ejemplo. Con madera, con algo de tapicería también, y lo importante es que ese adulto mayor que es residente de esta residencia geriátrica, de este hospital geriátrico, se siente parte, reparando una silla, reparando una mesa, pintando, o sea, es como una comunidad. Y de ahí los beneficios del trabajo, ¿no es cierto? Del trabajo, de que nuestra parte educativa pase por los talleres, que sean fundamentales los talleres. Ese es el concepto que tenemos de los talleres, del trabajo. Cuando habla de adultos mayores dentro de un hospital, ¿significa que están viviendo en ese lugar? Sí. El nombre que tiene original fue unidad geriátrica, porque era para atender a personas mayores. Después, en el año 2000 más o menos, se le puso el nombre de Hospital Monoclínico de Geriatría, pero suena como un algo que en la realidad no tiene nada que ver con lo que es, porque es la casa de ellos, es el lugar donde van a vivir, y vivir es todo, o sea, hacer amistades, que lo vayan a ver los familiares, dormir, comer y demás. No están enfermos, tienen edad. Ni tampoco perdieron su autonomía. Entendamos que autonomía, si lo tomemos desde el punto de vista físico, hay muchos que requieren elementos para modificarse físicamente. O usarán bastón, o usarán silla de rueda, o alguien levantará o los vestirá porque no están en condiciones físicas, por alguna enfermedad física. Pero no están viviendo por su enfermedad, están viviendo porque no tienen otro lugar donde vivir.
Ajá. Entonces lo que se les da a ellos es tratar de mantener, recuperar o potenciar todo aquello que ellos pueden hacerlo. O sea, todo lo que pueden hacer hay que seguir insistiendo en que lo hagan, que se sigan moviendo. No por cumplir años tienen que estar sentados, quietos, tomando sol, Claro. como decía Serrat en su canción Mediterráneo. Mediterráneo, sí. Tomando sol, no. Allá tienen que seguir usando todo lo que puede usarse. Y si es una mano porque la otra está con una afección que no puede moverla, bueno, que mueva la mano. Si puede pensar o si puede seguir estudiando, que siga estudiando a la velocidad que puede y como pueda. Por eso es tan importante la escuela como mecanismo de rehabilitación, porque no rehabilita la parte física, es poco, pero todo lo que es la parte emocional, intelectual, capacidades, las potencia y las hace crecer. Además hay un concepto que es el de pertenencia. Yo me imagino de que estamos hablando de estos adultos mayores que tienen un sentido de pertenencia hacia ese lugar. Fíjate, estaba mirando, le invitaron a la escuela, a una radio que está cerca del hospital. Y hoy, si querés escucharlo, de 9 a 10 y media, tienen su programa, se llama Viejos con Voz. Y uno de los que suele ir me dijo, la verdad que podríamos tener todos los días, fíjate la proyección todos los días el programa, no los lunes, sino de lunes a viernes. Ah, o sea, con ganas ya. Ahí, entonces, y mientras ellos están, los otros viejos están escuchando el programa. Se ponen en el taller de carpintería y están escuchando el programa. Y después vienen los comentarios. Y claro. O sea, y no es que vayan siempre los mismos, eso fueron los chicos, la guardería, van todos. Van todos, sí. están igual que allí. quiere. Hoy, bueno, se arma Marcela, El lo grupo. anota, bueno, y se hace el ministerio, se pide el transporte al ministerio, el ministerio los lleva y los trae. Y se arman las actividades así de esa manera. Actividades, bueno. Los viejos tienen esa libertad, lo puede decir Marcela, de que van a un taller y pueden hacer lo que ellos quieren. O sea, no es que tienen que ir a tal taller, a veces van rotando, o están en un taller y vos ves a una paciente que llegó un diario y se puso a leer el diario. Y mientras otros hacen otra actividad, ella está en la lectura. Bueno, pues está, de alguna manera, se siente acompañada Totalmente. en ese lugar y si tiene ganas, porque tampoco tiene que tener la obligación, si tiene ganas, hace lo que de alguna manera tenga ganas de hacer. El sentimiento de pertenencia que vos decías, lo tiene Facundo, que a las 8 de la mañana hizo la bandera. Mirá vos. Y no se le pasa un minuto. Nos marca, nos marca. Esas son La las... otra vez estaba la hija de una maestra y le izaron la bandera a los dos, la criatura y él. Mira qué lindo momento. Bueno, yo no lo veo así, dale el lugar que le corresponde. Cuando van los colegios yo le digo, gracias por venir, son gerontólogos. El hecho de dedicarse a los viejos te transforma en gerontólogo. Vos en estos momentos sos gerontólogo. Claro, pero estás sí, eso estoy ejerciendo eso. Vos sos tema, estamos hablando de la gerontología. Viste que el tiempo es tirano en televisión. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque me gustaría que me describas cómo es un día normal o cómo es una semana, más o menos las actividades, y después quiero que me cuenten lo que puntualmente hace cada uno allí. Estamos en La Salud de Nuestra Gente hablando sobre adultos mayores. No se vayan. En pantalla las actividades que se realizan en los diferentes talleres que tienen lugar en la escuela para adultos, ¿no? Vemos talleres de carpintería, huertas, o sea que hay una ocupación. Quedamos antes de irnos al corte que me ibas a relatar cómo era una semana normal, habitual. Con sus cambios. No, por supuesto. Es movida. Sí, estamos en Argentina, acá todo vale. Pero comienza ahí ciertas cosas como así, Facundo hizo la bandera, y comienzan los distintos talleres que se estuvo viendo. Bueno, está el consultorio externo del hospital, está los pacientes que residen, ¿no es cierto?, con todo el trabajo de enfermería, que es re importante.
En geriatría el pulmón fundamental es enfermería. Vamos Sí, a partir claro. de ahí. Yo creo que todo, pero también en la rehabilitación, la reinserción, el vivir, está la escuela. Entonces educación y salud van de la mano. No podemos hacer ni uno ni el otro. Marcela, vos sabés que uno se pone a pensar y en realidad las cosas fueron cambiando en los últimos tiempos, no obstante, cuando uno va para atrás se encuentra de que los adultos mayores había una falta de educación en el punto de asistir a un colegio, o había una deserción y dejaban cuando estaban en segundo grado o en tercer grado. Incluso puede haber gente que no sabía leer o escribir, como el caso que contaste vos. En esta escuela para adultos existen aulas entonces donde alguien que desea alfabetizarse o tener un conocimiento aún mayor pueda acceder. Y por otro lado, ¿cómo haces para captar esa atención? O sea, ¿cómo haces para generarle la emoción para la retención de los datos? Sí, la escuela está abierta para que participen, está abierta a la comunidad. De hecho, tenemos personas mayores y jóvenes que asisten a la escuela. No es en gran cantidad, pero asisten y comparten con nosotros. Tenemos, sí, una maestra de grado que es la que desarrolla la parte de lo que sería la alfabetización. En este momento ella está participando con los adultos mayores en un taller que nosotros le llamamos taller de cuentacuentos y carrusel de la lectura, que participan ahí con los adultos mayores en actividades de contar cuentos a los niños y a su vez que los niños puedan también participar en la lectura de cuentos hacia los adultos mayores. De hecho, últimamente fuimos al hogar de día donde se realizaron este tipo de actividades, inclusive el taller de manualidades también participó en esa actividad y se le llevaron payasitos que habían hecho en el taller que por los adultos mayores llevaron de regalos para el Día del Niño a esos niños del hogar. O sea, los talleres trabajan articuladamente atendiendo a todas esas necesidades que hay y también a las por ahí ideas que el adulto mayor surge de ellos, porque esto de, por ejemplo, otra de las cosas que hicimos años anteriores y tenemos preparada todavía para llevarnos, este año no lo hicimos, son almohaditas, que fue una idea que salió de un taller de nuestras alumnas adultas que decidieron hacer almohaditas como para llevar y visitar el pediátrico y llevar a los niños que están internados. Ese proyecto se viene llevando hace 4 años y este año ya tenemos todo preparado, así que seguramente lo haremos ahora para fin de año o antes de fin de año. Y bueno, siempre está presente lo que es la lectura, la alfabetización. De hecho, como dijo el doctor Bustos, esto tiene que ver también con la parte de la rehabilitación del adulto mayor, lo que es la lectura, los beneficios que tiene la lectura y la lectoescritura, en todo lo que hace a lo biopsicosocial también, que el doctor siempre nos recuerda y hace referencia. También tengo que decir que los talleres realizan por ahí actividades de demanda que hay, arreglar una silla de rueda, que lo hacen ellos mismos. Entonces, bueno, eso de arreglar una silla de rueda que lo vamos a usar nosotros acá, o sea, es algo grande. Eso es grande y justamente eso es lo que quería preguntarle a Marcelo, ¿no? Sí, de que esa emoción que te debe dar reparar. Sí. Carlito Ferreira nos hizo el recambio de sus sillones y nos envió los de hemodiálisis. No, se utilizaron, se deterioraron. Marcelo desarmaban los viejos, desarmaron los sillones, los recuperaron, los tapizaron y se volvieron a utilizar. Fíjate que 3 de esos sillones terminaron en El Dorado, en la maternidad, para que la mujer embarazada, cuando van a control, en vez de estar sentada en una silla, por lo menos tienen 3 sillones reclinables y estar mejor, más cómoda. Tapizados o arreglados en el mismo... de los caños, las partes de madera, y lo hicieron ellos, con mi guía, por supuesto, con mi asesoramiento, pero con las manos de ellos. El hecho de poder terminar un trabajo debe ser muy interesante, ¿no? Hay que recalcar también que los materiales que nosotros necesitamos, siempre Salud está ahí a
a la orden, ofreciendo lo que necesitemos. O sea, hay esa articulación entre salud y educación porque es totalmente necesaria. Claro. Lo mismo para la mañana, empieza una mañana, como decía hoy el doctor, pero nosotros necesitamos que nuestros alumnos, nuestros pacientes estén listos y preparados. ¿Y quién lo hace? Y el personal de enfermería, obviamente, es el que se dedica a hacer ese trabajo para que los alumnos vengan a la escuela y estén en condiciones y se sientan bien. O sea, hay un trabajo fuerte que se hace. Hay que entender que no hay manera de que no funcione en equipo, tiene que funcionar en equipo. Todos nos necesitamos en función de un viejo activo, una vejez activa, ir frenando el deterioro. Fíjate que el año pasado, fue la Policía de Educación Vial. Se tuvo la charla de la policía hacia los chicos, 3, 4 y 5 años, y a los viejos. En el taller de reciclado habían hecho autitos de cartón. Ajá. Ya se sabía que venían. Terminó la clase y hicieron el práctico. Entonces, había un sector, recorrieron el hospital, había un sector que estaba marcado como hospital y Gamboa, un paciente. ¿Se acuerdan? Sí, chicos, ¿qué nos dijeron? Cuando pasa en un hospital, no se toca bocina, se pasa despacio, o sea, calla. Y vos vieras que los chicos todos calladitos pasaron, salieron del sector de hospital y ya claro, otro. Ernesto, nos tenemos que ir, pero antes de que nos vayamos, quiero que me cuentes si un adulto mayor requiere desde el punto de vista de la salud, tenga también algunas vacunas que deba recibir en forma, te diría, obligatoria o que lo ayudaría como sugerencia. Y la vacunación es ya comentada por todos lados. La básica, la antitetánica cada 10 años, que desde hace unos años se usa la doble adulto, que es difteria y tétanos. Y las clásicas que Salud Pública nos da, que es todos los años la antigripal. La prevención de la gripe es fundamental porque en las personas con cierta edad para arriba el riesgo de complicaciones severas son importantes. Entonces la antigripal todos los años, porque todos los años cambia la cepa. Y la prevención de la neumonía, que con el neumococo, hay 2 tipos de vacunas, pero las 3 básicas serían esa, antitetánica, antigripal y para la neumonía. ¿Y la del neumococo hay que aplicarse varias o con una ya alcanza? Originalmente hace muchos años era cada 5 años, pero ahora con la nueva variante, con una vez que se apliquen, ya alcanza. O sea, con eso ya está. Una separada de un año de la otra. Bárbaro. Bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan Doctor, acompañado. Muchísimas gracias porque los medios de comunicación son sumamente importantes para poder dar a conocer el trabajo que hacemos, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y a mí viejo me parece como un poco fuerte, así que le voy a decir adultos mayores. Sí. También, pueden dar. Acordate de una cosa, el viejo no puede correr a través de la plaza, pero puede llegar caminando Iguazú. Es cierto. O sea que puede llegar y disfrutar. Y disfrutar del viaje. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en la salud de nuestra gente, nos vamos a un corte y en el próximo bloque hablaremos acerca de anestesia. No se vayan. Estamos en la salud de nuestra gente. Vamos a comenzar a hablar de un tema que es crucial, un tema de inflexión en lo que fue el avance, como decíamos, de la cirugía. Hubo puntos de inflexión, el conocimiento anatómico, el conocimiento sobre la fisiología, pero otro, a partir de 1849, fue las primeras anestesias etéreas que hicieron posible, de alguna forma, la popularización de la cirugía. Para ello están con nosotros 2 anestesistas de la provincia de Misiones que nos van a contar todo acerca de dicho tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Eduardo, gracias por estar aquí Tomás, así que bueno, decíamos la anestesia, contame un poquitito, la anestesia, ¿cuándo se hace como más popular? ¿Cuándo empieza a hacerse, digamos, cuándo la empiezan a usar más los médicos como para tratar a sus pacientes? Bueno, yo hablando un poquito de historia, viene de hace mucho, o sea, de la época de la reina Isabel, hicieron el primer parto con anestesia de la reina Isabel, que estaba con dolores de parto, antes la gente se moría de dolores de parto, entonces empezaron a necesitar, digamos, la ayuda de la farmacología como para
para tratar de aliviar ese dolor y que algunos procedimientos sean más llevaderos y por supuesto que no lleven a la muerte, ¿sí? Entonces estamos hablando de hace muchos años atrás. Claro, desde el 1800. Sí. Lo que sí es que hasta bien entrado 1960, 70, pegó un salto muy grande con respecto a la investigación que se hizo en ciertas áreas, más que nada de farmacología y de tecnología, en donde nos permitió a nosotros por ahí poder darle una mano al paciente con respecto a la ayuda del dolor y a darle esas 4 patas que tiene la anestesia, ¿sí? Que es, digamos, la analgesia, la reanimación una vez terminada la anestesia, que el paciente no se acuerde de nada durante el procedimiento, eso es muy importante, digamos, para la curación. Así que esa es toda la tarea global que tiene la anestesia, que no se remite solamente a dormir a un paciente o que no tenga dolor, sino que es mucho más amplio. Si bien existía la anestesia, pero yo me acuerdo de papá que cuenta que él mismo se hacía las propias anestesias. Los anestesiólogos empiezan a tener también un rol más activo en la década del 70-80 acá en la provincia de Misiones. Sí, indudablemente. En esa época, por ejemplo, depende la región donde vos desempeñabas la especialidad. Obviamente acá en Misiones, por ejemplo, eran muy famosas las anestesiólogas, las monjitas del Hospital Madariaga, ¿no? Sí, se usaban los inhalatorios, ¿viste? Con compresas y el líquido arriba y se anestesiaba. Tu padre también comenzó también haciendo ese tipo de anestesia y hacía los bloqueos, que indudablemente después nosotros, junto con los traumatólogos, fuimos haciéndolo y ya se hizo una especialidad nuestra, los bloqueos anestésicos. Pero desde antes, por ejemplo, en ciudades más grandes, ciudades como Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, la anestesia ya se hacía, inclusive con intubación, ya en la década anterior, la década del 40. Lo que pasa es que depende, donde vos estuvieras era el tipo de anestesia. Y fue siendo cada vez fundamental para poder avanzar dentro de la cirugía, dentro de las especialidades. El cirujano comenzó a trabajar más cómodo porque tenía relajación. Indudablemente no era lo mismo operar un abdomen con el paciente sin relajar, haciendo fuerza, a tener un paciente relajado. Claro, por eso, para que la gente lo entienda, una cosa es perder la conciencia y otra cosa es perder la relajación. O sea, uno puede estar sin la conciencia, pero con el músculo contraído, y eso, para una cirugía son las patas de la anestesia, ¿no? Tenés que tener la hipnosis, la falta de dolor y la relajación muscular. Es lo básico. Y es uno de los miedos que tienen los pacientes cuando vos haces la consulta preanestésica, te preguntan directamente, no me voy a sentir nada, no me voy a acordar de nada, no me voy a despertar durante la cirugía. Son algunos tabú que tienen, ¿no? Ayer estaba por operar y me dice un paciente que había visto una película que se llama Bajo Anestesia, donde un paciente recordaba. Esto tiene que ver con lo que vos estás diciendo, la amnesia como parte de la actividad del anestesiólogo. Exactamente. Tenés que conseguir la medicación que hagas que dé esa amnesia, porque de lo contrario, te imaginas, no cumplís todos los parámetros de una buena anestesia, ¿no? Estábamos hablando recién de esas anestesias inhalatorias, donde le ponían el líquido, que sería lo que iba a inhalar el paciente, y se iba a dormir o relajar o lo que fuere para permitir la cirugía. Hoy por hoy vemos que es lo que le da miedo al paciente, porque a lo mejor tiene esa idea de la anestesia. Pero uno ve los quirófanos y tienen una cantidad muy grande de equipamiento que permiten al anestesiólogo estar seguro de lo que está haciendo, dándole una mejor, creo que ahí tenemos imágenes justamente de cómo eso. Digamos, ¿qué controlás cuando el paciente está dormido? Justamente nuestra función dentro del quirófano es controlarlo casi todo, digamos, con respecto a las funciones fisiológicas del paciente, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? El plano anestésico, digamos, el plano de conciencia en el que está el paciente también hay que monitorizarlo.
cuántos son los líquidos, la cantidad de líquido que pierde el paciente, ya sea en sangre, en orina. Todo es parte de nuestra tarea dentro del quirófano, que es el monitoreo, ¿sí? Y mantener las funciones fisiológicas funcionando a niveles que no sean deleterios para la salud del paciente. Eso, para que la gente se quede tranquila, no es que se le toma la presión o se le siente solamente el latido cardíaco, sino que hay un registro de un montón de variables que dan la tranquilidad obviamente para el paciente, el anestesiólogo y por supuesto a todo el personal de la salud. O sea que hay maquinitas para todo. No, el monitoreo indudablemente es básico, y la anestesia no es estrictamente hacer una medicación, una cantidad para determinado tiempo, sino que es una aplicación continua, permanente, bajo la supervisión del anestesiólogo, y no solo la supervisión de lo que estás haciendo, sino de la respuesta del paciente. Vos tenés que ir midiendo, controlando cómo funciona la parte cardiovascular, cómo está funcionando su riñón, la parte ventilatoria. En todas las máquinas de anestesia tenemos curvas ventilatorias que vos podés medir los gases respiratorios. Tenés una serie de equipamientos más que son cosas que se van incorporando de acuerdo al tipo de anestesia o al tipo de cirugía que necesitas hacer. No en todo se hace lo mismo, ¿no? Claro, se está sabiendo perfectamente hasta cuándo está circulando ahí. Dijiste una palabra que fue la conciencia, recién hablaste, y hay algo que está como muy en boga, que es el monitoreo de esa conciencia. Las ondas cerebrales están presentes en las personas, y también determinar en qué nivel está de conciencia nos puede hacer saber si está en el plano adecuado o no. Hay un aparatito que se llama BIS. Sí. ¿Sirve para eso? Exactamente. Es para eso. ¿Viste cómo sé? Sí, veo que está informado, doctor. El BIS es un aparato que hace un análisis del electroencefalograma, ¿sí? El electroencefalograma, para que lo entienda la gente, es, digamos, como el trazado de las ondas eléctricas que genera el mismo cerebro, y ese aparatito hace como un análisis para darnos una idea a nosotros de cómo está la actividad de las células, dónde se está midiendo, ¿sí? De las células cerebrales. Entonces podemos inferir, digamos, cómo está el estado de conciencia de ese paciente. Nos ayuda en mucho para, más que nada, evitar la sobredosificación de o gases o de drogas anestésicas endovenosas. Para que se despierte cuando se tenga que despertar y todo. Exactamente. ¿Y cuándo se tiene que despertar? Nos vamos a ir a un corte, y en el próximo bloque tengo algunas preguntas que tienen que ver con la prevención del dolor en el postoperatorio, por ejemplo, y también con la función del anestesista con la consulta preanestésica y el valor que eso tiene con respecto a la medicina en general, ¿sí? Estamos en La Salud de Nuestra Gente conversando acerca de anestesia. No se vayan, enseguida volvemos. La presión arterial, el ECG, o sea, el ritmo cardíaco, y la saturación de oxígeno en sangre. Indudablemente son parámetros básicos y fundamentales. La presión arterial se mide en forma automática, lo podemos programar para medir cada 1 minuto hasta 5 minutos. Lo demás es en forma permanente. Esto tiene varias derivaciones, en este caso estamos con una sola. Tiene 5 derivaciones que se utilizan más para las cirugías cardíacas. Y en este caso, como es una cirugía con el paciente despierto, o sea, con un bloqueo periférico, y los únicos parámetros que utilizamos es presión arterial, saturación en sangre y la parte de las curvas del ECG. Cuando el paciente está dormido, para anestesia general, que hablo así para que lo entiendan, lo tenemos que conectar a un ventilador, que es toda esta mesa, en el cual se programan las curvas ventilatorias, el paciente se programa la cantidad de oxígeno que se le administra, la frecuencia, lo que va a consumir, digamos, que necesita metabólicamente, y eso se hace de acuerdo al peso
a la estatura del paciente y si es hombre, mujer o si es un niño. Todos estos equipos son de última generación y te permiten sacar todos estos parámetros en cualquier tipo de paciente. Como está muy degenerada la articulación, no se puede hacer una reconstrucción de la misma, entonces vamos a proceder a hacer una artrodesis, que significa la fijación de las dos articulaciones, de la articulación entre el metatarso y la falange. Entonces se reseca el cartílago restante y se pone una placa con tornillo en 10 grados de dorsiflexión para que el paciente pueda caminar sin dolor y pueda usar taco hasta 6 centímetros, no más de eso. Pero lo consigue poder caminar sin dolor, que es el objetivo de la cirugía. Hablaba ahí el doctor Luis Mozal de dolor. Y el dolor se genera a partir de una cascada, y esa cascada uno debería de alguna manera o frenarla o impedirla o minimizarla. Ese es un resorte de la anestesia. Totalmente. Totalmente. Y durante un acto quirúrgico, ¿cómo prevenís que aparezca el dolor? Porque tienen varias cuestiones que son varios gatillos desencadenantes del dolor, pero ¿existe alguna forma de prevenirlo o de empezar a tratar al paciente antes de que termine la cirugía o que le empiece a doler? Sí, justamente lo que tratamos de hacer, digamos, es lo que se llama analgesia preventiva, ¿sí? Farmacológicamente tratamos para trabajar sobre la modulación del dolor. Entonces, en esa vía que va desde el lugar donde se estimula hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro, nosotros tenemos varios recursos farmacológicos como para tratar de bloquear el dolor. Desde antes de la cirugía, o sea, antes de que se produzca la lesión quirúrgica, y para el mantenimiento, digamos, durante la cirugía. Para después de la cirugía también, obviamente. El anestesista durante muchísimo tiempo era un médico al cual el paciente conocía en el quirófano y se enteraba el anestesiólogo de lo que le pasaba al paciente, de la historia, también en ese lugar. Hoy por hoy se hacen unas consultas donde existe una interacción y es la consulta anestésica. ¿Cuál es el valor de esta consulta? Y el valor es fundamental. Vos necesitas, en primer lugar, tener una muy buena, dentro de lo posible, ¿no? Porque están las emergencias, en lo cual esto queda fuera. Claramente, ¿no? Sí. De la relación médico-paciente. Indudablemente, el que sabe de algo lo transmite. Vos te das cuenta que se transmite. Entonces, cuando es una persona segura de lo que va a hacer, el paciente se da cuenta y vos esa relación médico-paciente la tenés que tratar de mantener de inicio, generar confianza. ¿Cómo se genera confianza? Explicándole al paciente lo que se le va a hacer, explicándole, hablando con la familia, es fundamental. Vos necesitas también tener el consenso y la aprobación familiar de lo que vas a hacer. Y lo que se llama también psicoprofilaxis quirúrgica, sobre todo en los niños, ¿no? Donde vos le tenés que, no es cuestión de llevar un niño a quirófano y dormirlo con una máscara apretándole la cara. Claro. Eso se puede resolver con una buena psicoprofilaxis quirúrgica. O sea que es una pata fundamental en todo. Sí, obvio. Bueno, Dan, viste que el tiempo es tirano en televisión, nos están apurando como para ir a finalizar. La mala es siempre Adriana, ¿eh? Adriana, sí, siempre es la mala de toda la me dijeron, me te dijeron eso. Bueno, yo les agradezco un montón, gracias Eduardo, gracias Tomás por habernos acompañado aquí en la salud de nuestra gente. El tema anestesia siempre es un tema apasionante porque involucra a un montón de ramas que tiene. Así que yo les agradezco que nos hayan acompañado aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y en el próximo bloque contaremos más acerca de la vida de Salvador Massa. El doctor Salvador Massa es un médico argentino, un ilustre y destacado estudiante, se recibió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y después hizo su carrera en la Facultad de Medicina de la UBA. Se recibió de médico y comenzó a trabajar con microorganismos. Estaba de alguna manera impresionado con los estudios del doctor Chagas, brasilero, quien había descubierto todo lo que tenía que ver con la enfermedad y la relación entre el tripanosoma, que era el germen causante de dicha enfermedad llamada Chagas posteriormente. Massa luego se dirigió a Francia, allí conoció al profesor Nicole, un célebre médico
quien también había recibido el galardón internacional del Premio Nobel. Trabajó sobre enfermedades infecciosas en Túnez y al volver a la Argentina creyó que era muy importante trabajar en las endemias, en las enfermedades que se mantenían permanentemente en las distintas regiones. Y sostenía que en Buenos Aires funcionaban los hospitales, pero era en el interior del país donde estaban dichas enfermedades. Por eso, en el año 1928 vino aquí, a Jujuy, con una misión, se llamaba MEPRA, que era la misión para el estudio de las patologías regionales de la Argentina. Aquí el Estado provincial, el Estado de Jujuy, le dio 2 hectáreas donde instaló su laboratorio y comenzó a estudiar la sangre de las personas que vivían en ese lugar, descubriendo de esa manera la presencia de la vinchuca en muchos de los hogares y la transmisión a través de ella de esa enfermedad producida por el trypanosoma. También a él se le debe no solamente eso, sino su gran ímpetu para llegar al diagnóstico y para entender de que esta enfermedad era una enfermedad de la pobreza. Él sostenía que los ranchos eran los que de alguna manera reservaban las vinchucas y que debían ser quemados. Describió otras formas, como la forma aguda de la enfermedad de Chagas, donde también hizo hincapié en la dacridadenitis que se debe como a él. Por esto, por estas investigaciones y posteriormente por llevar sus investigaciones a toda la Argentina, porque en su tren de laboratorio iba investigando diferentes lugares de la Argentina para llegar a ver hasta dónde podían ser extendidas la enfermedad, hasta dónde se extendían las vinchucas. Por todo su aporte hacia las enfermedades infecciosas y particularmente hacia la enfermedad del Chagas, es por ello que recibió numerosos galardones y que la enfermedad de Chagas pasó a llamarse enfermedad de Chagas-Massa. Massa murió en 1948 en la ciudad de Monterrey, dando una conferencia en un congreso en México, y se cree que luego de tantos años, aportando a la medicina y viendo el tema de las vinchucas, también fue infectado y tuvo la enfermedad de Chagas-Massa él mismo. Bueno, la verdad es que es muy interesante el aporte que hizo el doctor Massa a la medicina en general. Hay una película que se filmó en la década del 80, que es Casas de Fuego, donde relata de alguna forma todo este aporte, ¿no? Y las vicisitudes que tuvo y cómo él describió la enfermedad, no solamente en lo que pasaba en Jujuy, sino que tuvo un tren sanitario, recorrió la Argentina e identificó hasta dónde existían vinchucas y dónde podría o hasta dónde se podría transmitir la enfermedad. Como nos tenemos que ir, vamos contando algunas de las efemérides. El día 2 de octubre es el día de la parálisis cerebral. Decimos siempre, cuando hablamos de día, estamos hablando de concientización. La parálisis cerebral es una incapacidad de alguna manera, un trastorno motriz que tienen algunas personas que lo dieron desde la época fetal o en la niñez y que llevaron a tener este tipo de impedimentos con respecto a la motricidad. Hoy, 3 de octubre, es el Día del Odontólogo, así que un gran saludo de la salud de nuestra gente a todos los odontólogos que se encuentran trabajando y que aportan día a día a la salud bucal de las personas. Una cosita más con respecto a Jujuy, y les quiero contar de que no solamente estuvo Massa, que por supuesto hizo grandes aportes, sino que en el siglo pasado, en el 1800 también, Juan Ignacio Gorriti fue uno de los gobernantes y fue el que popularizó en Jujuy, fue el gobernador de esta zona, la vacunación contra la viruela que en ese momento azotaba a toda la región en general. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, a la hora indicada, que son las 16 horas, para hacer la salud de nuestra gente de 16 a 17, aquí, en el Canal 12, que es parte de tu vida. Chao.